Bendiciones, bienvenidos sean. Qué bendición poder compartir con ustedes desde mi corazón pastoral, extendiéndoles mi amor y mis brazos para estrecharlos. Y mi deseo es que cada uno de ustedes sea prosperado en todas las cosas, así como prospera su alma, su espíritu. Permítame decirle en este tiempo la verdad en amor, con el único propósito que su vida, su familia sean edificados. Hoy comenzaremos estudiando el libro de Santiago bajo el tema general Sabiduría para una fe auténtica. Así que vamos a comenzar haciendo lo que mejor se debe, orando, poniendo este tiempo en sus manos, Padre, y le pido que su Espíritu, Señor, nos enseñe y nos haga ver lo que vemos y lo que no vemos, y que nuestro entendimiento se abra a tu verdad. Llévanos, Señor, en este proceso a recibir sabiduría para ser poseedores de una fe auténtica que nos haga ser genuinos y verdaderos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tal como les expresaba, nuestro tema general, sabiduría para una fe auténtica. La autenticidad de nuestra fe se pone a prueba cada momento y cada día de nuestra vida, ante las pruebas y dificultades, ante las riquezas, ante la responsabilidad de poner en práctica la palabra de Dios en nuestro hablar, en el hacer obras para el bienestar de otros, en nuestros planes para el futuro, en saber aguardar la justicia de Dios. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Y esta solo podemos obtenerla yendo una y otra vez a la Biblia para leerla, meditar en ella y estudiarla. ¿A fin de qué? A fin de conocer la verdad. Esa verdad que da autenticidad a nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe ha de evidenciarse con obras, nos dice Santiago, y nos enseña a hacerlo con sabiduría. Entonces recorramos juntos, por favor, los 5 capítulos que escribe Santiago, y a través de estos 14 estudios a partir de hoy, presentados en Santiago, que son sabiduría para una fe auténtica, mantengámonos en oración constante para ser motivados a poner en práctica lo que vayamos aprendiendo cada semana a través de estos estudios. Y pidamos la ayuda y pidamos la dirección sabia al Espíritu Santo. Entonces, recibiendo dirección de nuestras autoridades espirituales aquí en CCI, vamos en la consecución que cada hogar sea un grupo, tal como vivieron los cristianos de la primera iglesia, que toda su forma de hacer fue en las casas. Y esta es la dinámica, déjeme decirle, que el Espíritu Santo quiere traer a la vida de la iglesia en este tiempo. Actualmente vivimos en un tiempo especial que no sabemos con precisión cuánto va a durar. Pareciera como un ensayo esto, posiblemente para quizá otras situaciones que podrían presentarse. Pero todo esto no debe alarmarnos de ninguna manera. Más bien, tenemos que verlo como la oportunidad de afirmarnos y vivir en los propósitos de Dios. Por lo que en CCI estamos dando ya pasos para entrar en esta dinámica nueva, mientras el Señor nos va guiando en cada etapa. Cada hogar, un grupo. Esta dinámica va a desarrollar un programa en diferentes momentos que usted los va a desarrollar en su casa. Por ejemplo, usted hoy va a tener 4 momentos. Primer momento sería el siguiente: un tiempo de comunión que va a durar unos 10 minutos, que comprende saludos entre ustedes, inducción a nuevas personas si llegaran, presentación de visitas si esto fuese posible, y dedicamos unos minutos para saber cómo está cada uno, cómo le está yendo, y ver el estado espiritual de cada persona en particular. Un segundo momento, ¿cuál sería? Bueno, tendríamos un tiempo de adoración de aproximadamente 10 minutos, que puede significar unos 2 o 3 cantos, lectura bíblica, proclamación y confesión de fe en base a la palabra de Dios. Y luego tendríamos un tercer momento. ¿En qué consiste? Testimonios entre ustedes, que va a durar 10 minutos, testimonios personales
oración por peticiones y necesidades, intercesión por algún asunto en particular, y un cuarto y último momento que sería enseñanza y ministración vía YouTube, que es la que yo le estoy compartiendo ahora mismo. Esta va a durar unos 25 minutos aproximadamente. Entonces, el estudio de hoy es sabiduría para una fe auténtica. El propósito de este tema, primeramente, es definir las ideas básicas del enfoque de este estudio en cuanto a la búsqueda de la sabiduría para vivir una fe auténtica y seguidamente conocer los aspectos generales más importantes acerca de la carta del apóstol Santiago, que nos van a servir de base para el desarrollo de este estudio del texto bíblico. Y la búsqueda de sabiduría para vivir una fe auténtica, nosotros necesitamos, digámoslo así, aprender a desarrollar una fe auténtica, una fe genuina, una fe que es probada y que permanece firme bajo cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea. Y para eso, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos sabiduría. Y en esta breve carta de apenas 5 capítulos, Santiago nos ofrece sabiduría a través de instrucciones prácticas acerca de la vida cristiana. Instrucciones que nos van a ayudar a enfrentar con la actitud correcta las pruebas y las dificultades. Y a hablar, por ejemplo, de manera correcta, a tomar las decisiones correctas. Y con todo ello, con toda esta enseñanza, podremos nosotros entonces evidenciar que la fe cristiana que profesamos es realmente auténtica. Es decir, genuina, que no tiene doble cara. Y también veremos aspectos generales de la carta de Santiago, de su autor y sus destinatarios. Esta carta, por ejemplo, fue escrita por Santiago a los judíos cristianos del primer siglo, que se habían dispersado por el mundo. Santiago fue un líder prominente de la iglesia en Jerusalén, y recuerden que también Santiago era hermano de Jesús. Santiago le escribió desde Jerusalén esta carta, allá por el año 48 después de Cristo. Y el propósito de la carta de Santiago al escribir esta carta a los judíos dispersos por el mundo era poder brindarles la sabiduría divina a través de instrucciones prácticas que les iban a ayudar a cambiar su comportamiento como una forma de evidenciar su fe en Cristo. Porque la fe en Jesucristo, déjenme decirles, provoca un cambio en nuestra manera de pensar. Y esto a la vez produce un cambio radical en nuestra manera de vivir. De ahí que el comportamiento cristiano debe reflejar la fe cristiana. El estilo de la carta de Santiago contiene un buen número de consejos prácticos para el creyente a manera de breves proverbios, por lo que algunos estudiosos de la teología consideran el libro de Santiago el libro de proverbios del Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿verdad? Y es por esta razón que el estilo de esta carta se constituye en una guía sumamente práctica para la vida diaria del creyente. Y se abordan diferentes temas en la carta. Por ejemplo, Santiago instruye a los creyentes en cuanto a que la fe, para que sea considerada auténtica o genuina, ha de ser puesta en práctica en medio de las pruebas y dificultades. Y dice Santiago que esto va a requerir evidencias mediante un cambio en el comportamiento, de modo que esto lleve al creyente a hacer buenas obras, es decir, buenas acciones. Santiago no espera otra cosa. Y en su carta además aborda temas como, por ejemplo, la fe y las obras, habla de la constancia, habla del control de la lengua, habla del peligro de las riquezas, entre otros temas. Y hay palabras relevantes que se mueven en toda la carta, que se mencionan de manera especial y a las cuales conviene prestarles un tanto de atención por el significado que estas palabras representan en el diario de vivir. Santiago, por ejemplo, menciona esta palabra, siervo.
Por ejemplo, esta palabra es una palabra muy común en el sentido real del significado. Otras como saludos, pruebas, fe, constancia, sabiduría, generosidad, duda, humilde, rico, pobre, tentación, pecado, humildad, perseverar, religión, favoritismo, discriminación, menosprecio, obras, justo, lengua, sometimiento, humillación, jactancia, clamor. Habla de acumuladores, de justicia, de engaño, de juramento, de oración, de sanidad, de perdón, en fin, son tantas palabras. Pero todas estas palabras eran parte del léxico de la primera iglesia. Yo me pregunto, ¿qué palabras son comunes para nosotros hoy? Eso sería interesante evaluar. Nuestro texto bíblico de base el día de hoy lo encontramos en Santiago capítulo 1, verso 1, en el que podemos escuchar el saludo de un siervo. Vea, escucha lo que este texto dice. Dice más o menos así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Mire qué interesante. Desde ya comenzamos a aprender, por ejemplo, a la luz de este primer versículo de la carta de Santiago, aprendemos a saludar a las demás personas, donde quiera que se encuentren, desde nuestra condición de siervos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo de ser siervos nosotros podemos hacer estos saludos? Número 1, reconociendo que somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Otras versiones, en vez de siervo, usan la palabra esclavo. Ambas se traducen del mismo vocablo griego, que es doulos, que procede de deo, que significa atar, y se refiere entonces a alguien que está sometido a esclavitud. Eso significa siervo, o alguien que está sujeto o atado a otro. Esto implica entonces reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el dueño, es el amo, es el que gobierna, es el que manda, aquel a quien nosotros estamos atados. George, un famoso teólogo, nos comenta que la palabra siervo se refiere a una posición de completa obediencia, absoluta humildad y lealtad inquebrantable. Y dice él que obediencia es la obra, humildad es la posición y lealtad es la relación. Por eso, no puede existir un mayor tributo para un creyente que ser reconocido como el siervo de Dios. Pero eso sí, obediente, humilde y leal. Y aquí Santiago, al referirse al Señor Jesucristo, hace alusión a su título completo, con el cual, por ejemplo, enfatiza él lo siguiente. Enfatiza, por ejemplo, el sometimiento a su señorío, por eso lo llama Señor. Por otro lado, señala su humanidad, porque dice Jesús Cristo. Y también reconoce su divinidad, donde incluye Jesús Cristo. Entonces, ahora nosotros hagamos de nuestro saludo una forma de dar testimonio de quiénes somos en Cristo, porque saludos es una palabra que transmite un sentimiento de alegría, un sentimiento de felicidad. Es como si Santiago estuviera diciéndonos: alégrense, sean felices. Tenemos pues nosotros como cristianos en la actualidad aprender a enviar saludos a los creyentes. Nosotros que tenemos un diseño de misionero hacia las naciones para que nuestro mensaje de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo se conozca en el mundo. En esta era de la globalización, donde las redes sociales nos permiten acercarnos a quienes residen en países lejanos, y conscientes nosotros del llamado de Dios a la iglesia para ir a las naciones, usemos nuestros saludos para testificar acerca de quién es Jesucristo para nosotros. Una aplicación personal. Si yo, usted y todos decidimos considerarnos siervos del Señor Jesucristo, tal como lo hace Santiago en esta carta, entonces yo debo entender que esto significa las tres cosas que ya le mencioné: ser obediente,
¿Qué implica ser obediente? Reconocer su señorío, es decir, que Él es mi dueño y mi amo. Y al hacer a Jesús Señor en el sentido correcto de la palabra, se traduce en lo siguiente, porque obediencia tiene que ver con señorío. ¿Y qué es señorío? Número 1, esto cambia por completo mi perspectiva de la vida. Número 2, porque Jesús deja de ser alguien que admiro por alguien que definitivamente incide en mi forma de pensar, en mi forma de hacer, en mi forma de actuar y en mi forma de comportarme. Número 3, ese señorío sin obediencia no es nada. Dijo Cristo allá, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Y número 4, ese señorío conlleva a negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirlo. Ser siervo del Señor también implica, número 2, ser humilde. Es decir, pensar más en deberes y obligaciones que en derechos y privilegios. Las personas hoy nos quejamos por todo, protestamos, nos rebelamos, hablamos descuidadamente de todo y de todos. Pero la humildad expresada aquí en esta carta está centrada en hacer la voluntad de Dios a cualquier costo, olvidando mis derechos y resaltando mis deberes por amor a Dios y por amor a los demás. La humildad que habla la Biblia tiene características. ¿Cuáles podrían ser esas características? Saqué 4. Número 1, admitir nuestra pobreza. En tal sentido, yo necesito a Dios en todo tiempo. Número 2, dice Cristo, dice la palabra que al de corazón contrito y humilde no desprecia al Señor. Número 3, las promociones de Dios son para los humildes. Dios exalta al humilde, pero humilla a los que se exaltan. Y número 4, la humildad es un mandamiento. Jesús dijo, aprendan a ser mansos y humildes como yo. Eso dijo Él. Es un mandamiento. Entonces, ser siervo del Señor también implica una tercera cosa, la lealtad, ser leal. Hacer todo para Dios buscando hacer su voluntad y que Él reciba toda la gloria. Hoy parece que la lealtad es una especie extinta. De hecho, una de las características de las personas de estos últimos tiempos, dice el apóstol Pablo allá, cuando le escribe el apóstol Pablo escribe que habla de la lealtad. Por eso cabe preguntarnos, ¿quién es el verdadero dueño de tu lealtad? Y esto lo sabremos al descubrir qué factores miden tu lealtad. Por ejemplo, mira este factor. ¿En qué acumulas e inviertes tiempo, energías y esfuerzos? Porque mira lo que dice Mateo 6:19. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Mire qué tremendo esto. Y en el verso 20 agrega, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Otro factor, lo que más te importa es lo que te controla. En Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y en 1 Timoteo 6:10, para reforzar el anterior, dice aquí Pablo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Otro factor de medición de dónde está tu lealtad es este. En tercer lugar, la visión que tengas te va a definir. En Mateo 6:22 dice el texto, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Dice en el verso 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y un último factor para medir tu lealtad. Número 4, valora entonces quién merece tu lealtad. Y te lo respondo con Mateo 25, versos 23 en adelante. Dice así, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más.
Qué tremendo esto. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Pero mire lo que pasó después. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas y le dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Pero le dice: mira, aquí tiene lo que es suyo. Pero su Señor le contestó. Esta respuesta del Señor debe hacernos estremecer. Le dijo: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Entonces la pregunta yo te la hago para que tú te la contestes. ¿Quién es el verdadero dueño de tu lealtad? Ha llegado el momento para orar. Este es un estudio pequeño. Para orar, para ministrar. Ore conmigo en este momento. Padre, hay 3 cualidades que deben definirme y que yo quiero que estén en mí. Y esas cualidades son obediencia, humildad y lealtad. En la actualidad, Padre, todo lo vemos de una forma cómoda. Sin embargo, Señor, tus mártires estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por ti. Yo admiro eso. No que murieron, Señor, sino su disposición y su compromiso en ti para hacer tu voluntad a cualquier costo. Yo te pido, Padre, que en esta hora de tu iglesia nos conduzcas por senda justa y que tu Santo Espíritu nos guíe a ser cumplidores de tu voluntad y de tu propósito en obediencia, en humildad y en lealtad. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero también que oremos en este momento para presentarle al Señor ofrendas y diezmos. Como iglesia somos llamados a ofrecer al Señor y hoy es una oportunidad para honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Ore conmigo. Padre, te presentamos nuestros diezmos y ofrendas, que es esto que dedicamos para que tú redimas nuestras finanzas y nuestra familia. Padre, lo hacemos en amor y obediencia en el nombre de Jesucristo. Haga su acto en fe y preséntele al Señor su honra. Quiero informarle varias cositas de una manera rápida. Les informo que cada día ya establecido para este tiempo de estudio de la palabra, un hogar, un grupo, estaremos estudiando el libro de Santiago y también le presentaremos al Señor durante este tiempo ofrendas y diezmos. Vamos a hacerlo como un hábito para no perder ese toque. Una segunda cosa es que la forma de hacer llegar estos diezmos y ofrendas puede ser de varias formas. Uno puede ser por transferencia a la cuenta u otra puede ser llevándolo a la iglesia. Vamos a ajustar, a programarnos para tener días de atención en la iglesia de acuerdo al número de identidad y que podamos atender de 9 a 5 de la tarde y que los que quieran llegar de acuerdo a su número puedan llegar con todas las medidas de bioseguridad para también compartir víveres, para ayudar a personas en necesidad, si usted quiere ir a orar, etcétera, etcétera. Y informarle también que estas transmisiones como la de hoy se harán por YouTube, para lo cual usted debe suscribirse al canal Pastor Jorge Guerra, @gmail.com, y así usted las va a recibir en su correo. Muy pronto también informaremos de más cosas por hacer. De momento es todo. Les imparto una bendición pastoral de acuerdo a la palabra de Dios en Números, que dice: el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te mire con agrado, el Señor te extienda su amor y el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Todo esto te lo declaro en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo espero que después, en este momento, usted dedique unos minutos para retroalimentar el tema, qué le pareció, en qué cosas Dios le habló a usted. En fin, si quiere compartirse un refrigerio, usted puede hacerlo, por supuesto. Así que este ha sido el tema de hoy, con el cual hemos llegado hasta su casa. Muy feliz de poder llegar a usted, y el interés que hay en mí es poder pastorear y poder llevarle la palabra y ser lo más breve posible que pueda, para que usted también, algo poquito pero sabroso, alimenticio. Así que nos vemos a la próxima. Mientras tanto, que el Señor le bendiga a cada uno. Dense un abrazo ahí donde están, bendíganse unos a otros, dense una palabra unos a otros. Dios les bendiga. Hasta la próxima.